y me presento mientras comparto pantalla. Mi nombre es Freno Donoso Betanzo, y soy sociólogo, magíster en comprensión lectora y producción de textos, sociólogo titulado, egresado de la Universidad de Playa Ancha, el 2017. Estudié ahí en la Facultad de Ciencias Sociales, así que conozco ciertas dinámicas de, de nuestra universidad, lo bueno y lo malo, pero hay que trabajar por mejorar y hacer lo mejor, ¿no? Me corresponderá a mí ser su profesor de investigación educativa, un ramo que, a mi parecer, llega un poco tarde en su malla curricular, siendo que debería haber estado presente un poco antes de este último proceso, que es ya la síntesis profesional. Creo que tienen otro ramo que es metodología de la investigación de la actividad física, si no recuerdo algo así. Yo creo que esos ramos de investigación son transversales y cruciales para las carreras de ciencias de la educación, por lo que, en mi opinión, deberían estar un poco antes, y así lo hemos conversado con otros eh, estudiantes. Bueno, vamos a reflexionar en torno a eso también en un momento, eh, pero antes quisiera que se ve la pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ya. Quisiera que, como dice el objetivo 1 de esta clase, ¿sí?, conocernos es el primer paso, y luego ya contextualizamos y reflexionamos en torno al proceso de investigación en educación. Así que quisiera que se pudieran presentar. No es necesario que prendan sus cámaras. Yo entiendo que a veces uno no está, ¿cómo se llama?, disponible, y es distinto estar presencial que a veces cuando uno está en la casa, que está así como recién levantado. Entonces, así que no se preocupen por lo de la cámara, pero sí me interesa que participen, que hablen, que comenten, y partiendo por presentarse, ¿ya? Breve, su nombre, su edad, y qué expectativas tiene de este ramo, de esta asignatura. Comience la y el que desee. Activa su audio y habla, si no, levanta su manito. Bueno, buenos días, profesor. Me presento, mi nombre es Andrea Vázquez, tengo 23 años y mi expectativa al ramo, siento que va a ser un complemento a, como usted mencionó, los otros ramos que tenemos también, ligado a la investigación. Así que las expectativas que tengo son altas, ya que van a aportar y en complemento a los otros. Exacto, Eso. muchas gracias, Andrea. Es un complemento para su formación, no es como el ramo Chaya que se pone en la malla curricular porque sí, sino que actualmente la pedagogía, la enseñanza está imbricada con la educación, con la investigación, para, como vamos a ver más adelante, ciertos objetivos que se requieren cumplir de acuerdo a la habilidad del siglo XXI y esas cosas. Toda la razón, Andrea, ¿no? Es un complemento necesario en la investigación. ¿Quién quiere continuar? Hola profesor, buenos días. Franco. Mi nombre es Franco Castro, tengo 21 años y de este ramo espero mucho en realidad porque lo que nosotros más nos han recargado durante nuestra carrera es que el profe de educación física, en realidad todos los profes siempre tenemos que estar investigando y actualizando los contenidos respecto a la educación, porque esto es evolutivo, po. Entonces va a ser importante para nosotros para siempre estar al tanto de todos los tipos de enseñanza que se están sacando, los nuevos contenidos. Entonces es súper importante que esos contenidos que van a estar saliendo, nosotros tengamos contenidos que sean como, ¿cómo se llama esto? Sean creíbles, pues que no tienen que ser de una fuente cualquiera. Entonces va a ser un ramo súper relevante para nosotros, tanto ahora como para el futuro. Muchas gracias, Franco, por tus palabras. Qué bueno que todas y todos vayamos comprendiendo
¿cierto? Que la investigación es justamente, y como lo vamos a ver en un rato más, para que la investigación pueda incidir en las prácticas educativas, para que puedan renovarse y atender las necesidades de los contextos educativos, que son todos distintos y particulares. O sea, ahí se inserta, ¿cierto?, dentro de una de los horizontes que tiene la investigación educativa, específicamente, es el que ha dicho Franco, el que también nos decía Andrea recién complementar. Muchas gracias, Franco, muy amable. Adelante, quien quiera seguir presentándose. Hola, profe. Hola. No sé muy bien qué decir. Me llamo Su Valentina. nombre, si quiere, no se preocupe. Y Valentina. Usted es Valentina. Y son la mayoría, como para tener claridad, porque yo había hecho clases en educación diferencial, pero es la primera vez en educación física. ¿Son todas y todos de la misma cohorte, de la misma generación? me parece que sí. Ya, Sí. ya. La mayoría, profe. Perfecto. Ya. No me gusta presionar a nadie y también entiendo, no me hago caldo de cabeza si es que no quisieran hablar, estamos recién levantándonos. Lo que me interesa es que al menos digan su nombre y así como para escuchar sus voces, y ya la semana pasada, la semana siguiente veré vuestros rostros, pero por mientras para ir escuchando. No es necesario que se explayen tanto, ¿no? Pero al menos que se vayan presentando para que avancemos. Por favor. Ya, oye. Hola, profe. No. Bueno, ya acá está. Perdón. Bueno, hola, profe. Buen día. Yo me llamo Catalina Carranza. Tengo 21 años y al igual como decían mis compañeros, perdón, de este ramo espero que nos ayude a complementar obviamente los demás que ya hemos tenido y también que nos ayude a complementar también el otro ramo que tenemos de investigación y que nos ayude a tener una idea más clara de cómo desarrollar bien nuestra tesis y bueno, también como decía mi compañero Franco, a tener como otra mirada en torno a la educación, a mantenernos actualizados y bueno, eso. Perfecto. Gracias, Cata. Va en concordancia con lo que hemos dicho hasta el momento, ¿no? Marianela. Sí. Me llamo Marianela Collado, tengo 22 años, soy multigeneracional porque estoy en muchas generaciones a la vez. Y siento que al menos para mí este ramo es súper importante porque yo ya estoy casi saliendo. Entonces tengo que hacer mi tesis, tengo que empezar a investigar sobre lo que yo quiero ahondar y además que la práctica de la pedagogía y en específico en el área de la educación física, los elementos y las didácticas van cambiando. Entonces tenemos que estar constantemente investigando y sacando cosas nuevas. Así que eso, adiós. Súper, súper. Necesitaba este espacio porque tengo que tener claridad si lo que yo pretendo ser en el ramo con ustedes tiene coherencia o no. Entonces hasta el momento sí, me va haciendo sentido. Porque mi idea es que este ramo, investigación educativa, dialogue con la síntesis profesional, por ejemplo, el próximo año, el primer semestre, o los que ya están en esa situación, puedan afrontarlo de manera mucho mejor y sobre todo pragmática. Entonces, este ramo, aunque sea el próximo año síntesis profesional, ya comienza a dialogar y no es solamente vamos a revisar qué es la metodología, qué es el enfoque cualitativo, sino que vamos a ser pragmáticos. Entonces, mientras revisamos lo teórico, vamos a ir adelantando o construyendo partes que ustedes van a utilizar en su síntesis profesional, cosa que el próximo año, cuando lleguen a la síntesis profesional, ya tengan material, tengan un planteamiento, un objetivo trazado,
que después pues, es perfectible, pero la idea es que desde ya este ramo tenga una finalidad práctica, no solo teórica, sino que vayamos avanzando. Y por eso hay una evaluación sumativa de las actividades que valora el proceso, por lo que es importante que asistan a la clase y que realicen las actividades, porque después se promedia para al final esta nota sumativa, ¿ya? Así que eso, importante lo que han dicho, y me voy quedando tranquilo porque yo tenía como con un plan, ¿cierto? Un programa en la mente que les voy a presentar enseguida y de alguna manera se va condiciendo. Eso, voy a pedirle disculpas a las y los que no se han alcanzado a presentar. Nos vamos a conocer en presencial la próxima semana, lo que es mucho mejor porque así puedo recordar vuestros rostros y vuestros nombres de mejor manera. De todas formas, si quisieran hacer un comentario al respecto por el chat, genial. Yo sistematizo siempre los chats de los Zoom, que después cuando termino de grabar se me entrega el archivo, así que adelante. Todo es considerado y bienvenido. Bueno, voy a comenzar comentándoles, ¿cierto?, el objetivo, nuevamente reiterándoselo, de la clase de hoy. Conocernos, contextualizar y reflexionar en torno al proceso de investigación en educación para luego aproximarnos a los enfoques metodológicos cuantitativos y cualitativos y a la fase inicial de la investigación. La clase 1, con la clase 1 me refiero a hoy día y mañana, ¿cierto? Hoy día tenemos a las 8, mañana tenemos a las 9:35. Entonces, Valentina, ¿ya pasó asistencia? No, no ha pasado asistencia. Al menos por esta clase que es online, la directora me dijo que fuera flexible, entonces en cuanto a asistencia, lo que se va a valorar es que se pongan al día si es que no pudieron estar presentes con la actividad, o sea, finalmente igual van a tener que ver el video para poder hacer la actividad las y los que no han asistido. En todo caso, podrían escribir en su chat, ¿cierto? Está en el chat, hola, yo aquí, porque de inmediatamente aparece su nombre y yo tengo la lista de su curso, así que después voy chequeando. Así que con eso, Valentina, tranquilo. La y el que quiere se nota, pero yo igual tengo un catastro y quedan los nombres. ¿Ya? Gracias. Súper. Entonces este objetivo de la clase 1 lo vamos a ver entre hoy y mañana, lo vamos a digregar entre hoy y mañana. Hoy día vamos a leer y reflexionar en torno al proceso de investigación en educación y en la parte de desarrollo vamos a adentrarnos al enfoque cuantitativo y cualitativo y el mañana vamos a hablar sobre el planteamiento del problema. Que al tiro entrar al documento, a la escritura de la investigación, porque, insisto, les va a servir para ir encaminando su síntesis profesional desde ya. No es necesario que la vayamos a terminar, sino es delinearla, bosquejarla y avanzar. Y van a ver cómo es mucho mejor que este ramo no esté orbitando en el espacio solo, sino que pueda ir desde ya construyendo cimientos y dialogando con su formación. Eso, y entonces mañana terminaríamos con el planteamiento del problema y la actividad práctica sumativa que la realizamos durante clase, que es vía formulario Google y que yo les voy a explicar más o menos en qué consiste. Es breve, es muy breve, y solamente necesitan estar muy pendientes de lo que vamos a ver hoy día. Uy, han llegado varios ahora, vamos 26. Y están anotando sus nombres, perfecto. Entonces, comenzamos. Bueno, esto ya, de alguna manera, yo ya les he comentado que antes de comenzar me interesaba no llegar como ese antropólogo o investigador que llega a una tribu y empieza a observar desde afuera, sino que me interesa insertarme en su contexto y en su realidad de formación educativa, por lo que me gustaría que alguna o alguno pudiera comentar sobre cuál ha sido hasta el momento el acercamiento que han tenido en su carrera con la investigación.
ha sido nulo recién, ahora en el cuarto semestre, o antes han participado en algún proyecto, han hablado de investigación? O sea, quiero saber qué relación han tenido como carrera de Pedagogía en Educación Física hasta el momento con la investigación, ¿ya? Y para eso yo aquí les encontré, ¿cierto? Estudié su guía curricular, de la cual en esas flechas se indican los ramos que, a mi parecer, tienen relación con la investigación, ¿ya? Por ejemplo, en segundo semestre del primer año se habla de fundamentos del saber pedagógico. Probablemente ahí hay más teoría, filosofía, pero a mi parecer debiera haber habido, no sé quién impartió ese ramo, alguna aproximación a la investigación como elemento que genera conocimiento o saber pedagógico. No sé si fue así, ustedes me lo comentarán o no. Después, educación, y recién el cuarto semestre, el cuarto año, el segundo semestre, es decir, el octavo semestre, llega a educación educacional, y este semestre también veo que tienen investigación en ciencias de la actividad física, que no sé muy bien en qué consiste, pero si investigación, las investigaciones, aunque sean distintas, la temática, siempre tienen la misma estructura. Y luego el próximo año tienen el trabajo de síntesis profesional, que es, en conclusión, armar un estudio, una investigación relacionado con lo que han desarrollado durante su carrera o su práctica profesional. Entonces, eso, quisiera que una o dos personas, dos estudiantes nomás, me comentaran sobre esto que les pregunto. ¿Sienten que que ha estado bien hasta el momento el desarrollo de la carrera con la investigación, o no ha habido mucho? Cuéntenme. Alguien que pueda contextualizarme. Hola, profe, de nuevo. Sí, adelante. El tema de el tema de la investigación igual siento que fue demasiado tardío, porque si se hubiese dado esta herramienta antes a nosotros como estudiantes nos hubiese facilitado caleta en el momento como para hacer trabajo y saber buscar fuentes bibliográficas, todo eso nos hubiese facilitado mucho el tema de los trabajos. Exacto. Y tienes toda la razón. ¿Y sabes por qué me hace tanto sentido lo que dices? Porque lo he vivido. La investigación no solamente es hablar del método, sino que investigación es, por ejemplo, aprender también cómo citar en APA, como bien decía Franco, cómo hacer un informe, cómo plantear un proyecto. La investigación, todo eso lo incluye. Entonces, a mí me sorprende, también me sorprendió en la malla de educación diferencial, que lleguen de forma tan tardía estos ramos que debieran ser transversales y que debieran estar un poco más al comienzo, ¿no? Eso me parece, así que ya no estoy tan perdido en lo que pensaba, en lo que suponía. Los investigadores siempre suponemos cosas. Y por eso yo había suponido esto. Entonces, no sé, ¿hay alguna otra opinión que quizá diga, no, hemos hablado de investigación, la hemos practicado? También es válida, ¿no? Fundamentación del saber pedagógico igual es como ultra, mega, hiper básico, o sea, ya es ahondar en los antiguos investigadores nada más. Ya. Entonces, no nos hacían como investigar a nosotros o cómo empezar a investigar, era conocer sobre investigadores antiguos. Entonces, no, no ahonda mucho. Y investigación de la ciencia de la actividad física, también el ramo consiste igual en hacer investigaciones sobre nuestra área, que es la actividad física. Ya. Entonces, igual que lo tengamos el mismo semestre, es raro. Tendría que ser uno antes y otro después, porque ahí estaríamos como chocando un poquito entre investigaciones, estaríamos haciendo dos a la vez y Punto. es peor. Sí, esperemos un poquito. Uy, me encantan como son, dan ganas de conocerlos pronto presencialmente. Me encanta porque son súper atinados y atinadas. Sí, exacto, es que comparto lo mismo que dice Marianela. Este ramo quizá debió haber estado antes,
pero ya como no lo está y van a tener que enfrentar investigación educacional e investigación en ciencias de la actividad física, bueno, hagámonos dialogar, ¿ya? Hagámonos dialogar, y esto por lo mismo no se va a tratar que terminen haciendo dos investigaciones, ¿ya? Investigación educacional, vamos a introducirnos en la investigación educacional, pero como les contaba, va a ser un ramo sumamente práctico. Entonces, ustedes pueden pensar que lo que vayamos a trabajar en este ramo les sirva para investigación en ciencia de la actividad física o el próximo semestre para trabajo de síntesis profesional. ¿Me entienden? Yo, en ese sentido, lo que me interesa no es que vayan a hacer algo distinto, quizá puede ser hasta la misma temática. Lo que me interesa es que aprendan bien a cómo hacer la investigación, ¿ya? Quizá en el otro ramo van a tener que estar más atentos a lo que es la temática en sí de la ciencia de la actividad física, pero yo les voy a proveer de las herramientas para que esos ramos ya sean más fácil de llevar y dialoguen, ya no es saturarlos de hagan una investigación acá y otra allá, sino que pensemos en esas dos opciones, en que este ramo les cimiente el piso o los acompañe en investigación en ciencias de la actividad física, o el próximo año en trabajo de síntesis profesional. De todas maneras, me encantaría, y voy a tratar de yo realizar esa gestión, reunirme con el profesor o la profesora que realiza el ramo para poder hacer una vinculación, dialogar y ver cómo avanzamos. Pero ¿se entiende cuál es el énfasis del ramo? En ningún momento es saturarlos o darles nuevas cosas, sino que es que sea un complemento de los otros ramos, pero un ramo medular a la vez, como se van dando cuenta. ¿Sí? ¿Me sigue? Yo creo que sí, que todo lo que han dicho ha estado súper relacionado. Sí, Muchísimas profe, gracias de por su... hecho, Dígame, el otro Valentina. profe de Ciencias de la Actividad Física decía que el ramo igual se iba como tratar de enfocar en que pudiéramos como elaborar un poco lo que iba a ser el trabajo de síntesis hasta la parte de la metodología. Como que esa era su idea. Perfecto. Ya. Es de alguna manera lo mismo que voy a hacer yo, pero con él de seguro, él es un experto en ciencias de la actividad física y además en investigación. Bueno, yo voy a funcionar como su docente, como su experto, pero en la metodología de la investigación en el plano general. Entonces, ahí voy a hablar con el profesor y vamos a ver cómo podemos complementar para que no se vayan repitiendo las tareas. Yo no sé lo que le ha dicho hasta el momento, pero por ejemplo, a mí me gustaría eh, partir enseñándoles cómo redactar, cómo crear su planteamiento del problema, su supuesto hipotético y su objetivo. Eso no hoy día, ¿no? Eso lo vamos a ver mañana, pero la próxima semana vamos a profundizar en aquello y yo voy a ser muy práctico en el sentido de que no les voy a dar la lata sobre la teoría de cómo se hace el planteamiento del problema, sino que nos vamos a poner a hacer el planteamiento del problema para poder aprender cómo se realiza. Marianela, por favor. Sí, yo tuve el ramo de investigación de la ciencia de la actividad física el semestre pasado y claro, como dice la Vale, es exactamente eso, o sea, el profe habla sobre el proceso de cómo hacer tu investigación y a la vez hacer una investigación sobre ciencias de la actividad física, como que al tiro no empieza a hacer, a practicar hasta llegar a una metodología. Por ejemplo, yo el semestre pasado hice una investigación sobre la didáctica de los deportes urbanos y tuvimos que presentarlo, tuvimos que hacerlo como si estuviésemos en una tesis y estar defendiéndola a sí mismo. Y igual a mí me hubiese servido caleta tener este ramo antes porque así tendría como la base, porque llegamos todos así como con miedo porque teníamos que presentarlo, entonces no sabíamos si estaba muy bien, igual el profe nos decía cada rato que le podíamos preguntar de todo, pero aún así pues te da como cosita preguntarle algo y que esté mal o cosas así, va a empezar todo de nuevo, era súper complicado. Entonces a mí al menos me hubiese servido ya saber desde antes sobre la investigación. Entonces este ramo es fundamental para el otro.
Sí, sí, completamente. Y dialogan, y la idea es que no terminen haciendo cosas distintas, sino que todas vayan dirigidas al mismo objetivo que ustedes deseen, ¿no? Eso, muchas gracias, pero muchas gracias, qué bueno que esto queda grabado, porque la memoria es débil, pero yo no tengo buena memoria, pero me refiero de que me sirve para poder contextualizar y entender bien. Una de las críticas que yo también realizo, no solamente en la Universidad de Playa Ancha, una crítica positiva, propositiva me refiero, es que los ramos, las asignaturas, muchas no dialogan la una con la otra. O sea, quizás serán requisitos para pasar a otra asignatura, pero ¿por qué no hay un diálogo, un interdiálogo entre los ramos, cosa que la formación de ustedes sea completamente integral y esté anudada, ¿no? Son cosas que nos podemos ir preguntando. Eso, muchísimas gracias por sus palabras. Aquí también les copié, lo tengo, el programa que es de investigación educacional, pero que yo voy a modificar porque a mí me interesa, al igual que el otro profesor del ramo de investigación de ciencias de la actividad física, que seamos pragmáticos. Me encanta esa palabra, soy completamente pragmático, me gusta la teoría, pero me gusta hacer, y en el hacer aprender. Entonces, este programa, que es como el oficial de educación, investigación educacional, viene, como puse ahí al ladito de la lupa, del 2015. Ya, y hay algunas cosas que para su contexto de formación son innecesarias de abarcar, y que en vez de abarcarse deberíamos avanzar en otro. Entonces, van a ver que como vamos a seguir este ramo, se aleja de esa pretensión erudita, erudita, porque sí, sino que tiene un carácter práctico. Ya, esto comienza a ser importantísimo, la bibliografía obligatoria de o sea, los textos, los libros con los que vamos a trabajar a lo largo de este semestre y que ustedes pueden utilizar luego para citarlos, referenciarlos en su metodología o en los distintos contextos que lo requieran. Son estos 3 libros, ¿ya? Que están subidos a este drive, que les voy a compartir enseguida por el chat. Voy a tener que salirme del... Me dan un segundito para copiar el link. Y se lo voy a copiar en el chat. ¿Me cuenta alguna o alguno si pudo entrar, si no hay dificultad? Yo lo dejé sin restricción, así que podría entrar cualquiera. Ahí si alguien pudiera después... Sí se puede entrar, profe. Gracias, Pau. Muy amable. Oh, hay unos perritos ahí en la foto de la Pau. ¿Dónde están los perritos? Son Ya. mis sobrinos. No, pero al ladito hay un perrito, no, con una cola parada. No sé. Hay 2. Bueno, entonces, estos son los 3 libros. El primero es Investigación Educativa, de Macmillan y Sale. El segundo es Metodología de la Investigación Educativa, de Vizquerra. Y el tercero, podríamos decir, La Vieja Confiable, que es Metodología de la Investigación, de Hernández también. Voy a ir uno por uno, y como les contaba, a lo largo de este ramo, vamos a tener actividades sumativas con nota, ¿cierto? Y una de esas actividades son breves, test o quiz, en los cuales yo les doy una cantidad de páginas mínima de cada libro, en algunas clases, no en todas, y van leyendo, yo les doy la lectura, y a la clase posterior tenemos un pequeño control, test, quiz sobre esa lectura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque considero que muchas veces los docentes presentamos la bibliografía, los libros que vamos a utilizar, y se quedan en el estante, no se leen, se quedan ahí,
guardados. Y la idea es leerlos, porque leyéndolos, además de la clase que yo les vaya a hacer, es la manera que se completa el círculo para que ustedes puedan interiorizar la metodología, la investigación educativa. ¿Ya? Eso. Entonces, desde ya, para que queden claros, y yo le envío el PPT y aquí la grabación. La próxima semana, es decir, para la clase 2, vamos a comenzar con un test, un quiz de preguntas muy puntuales, unas de alternativa, algunas de desarrollo, muy breve el quiz, porque lo vamos a hacer en la misma clase. ¿Relacionado con qué? Con estos libros, y en especial, y ahí aparece la página, ¿no? De metodología de la investigación educativa. Usted puede tomar en este momento un pantallazo, escribirlo en su libreta, o después volver a revisarlo cuando yo le envíe el correo con el resumen de la clase de hoy. De este libro, Metodología de la Investigación Educativa, vamos a leer el capítulo 1, Fundamentos Metodológicos de la Investigación Educativa, solamente el subtítulo, subapartado, que se llama Investigación Educativa, que va de la página 37 a la 43. ¿Ya? De este libro, esas son las páginas que hay que leer para la próxima semana, para el control. ¿Ya? De la página, como dice ahí, 37 a la 43. Ya. Aquí yo les fragmenté un trozo de este libro para comenzar a dilucidar qué es o cómo vamos a comprender la investigación educativa. De hecho, si somos ingeniosos, leyendo esto ahora, o de alguna manera entendiéndolo desde ahora, después cuando tengan que leer esas páginas les va a ser más fácil, porque de alguna manera de aquí van a salir las preguntas para el próximo quiz. Entonces, si alguien me pudiera ayudar con la lectura de estos dos párrafos, respondiendo a la pregunta de qué comprenderemos por o como investigación educativa. Yo, profe, yo me ofrezco. Muchas gracias, Vanessa. Ya, ¿lo leo primero el primer párrafo y paro o todo de una? Léalo todo de uno. Ya. Una definición muy extendida y de carácter general que recoge estas ideas sobre la investigación educativa nos la ofrecía el Centro para la Investigación e Innovación Educativas. CERI, Center for Education. No sé leerlo en inglés, pero lo que está en paréntesis. No se preocupe. Una búsqueda sistemática y original asociada con el desarrollo de actividades con la finalidad de incrementar el caudal de conocimientos sobre la educación y el aprendizaje y la utilización de ese conocimiento acumulado para promover nuevas aplicaciones o para mejorar el esfuerzo deliberado y sistemático en aras de transmitir, evocar o adquirir conocimiento, actitudes, habilidades y sensibilidades y cualquier tipo de aprendizaje que resulte de este esfuerzo. Por su parte, la OSD en 1996 plantea otra definición más operativa de la investigación educativa en la que se engloban indicadores de los ámbitos temáticos objeto de interés. La investigación y el desarrollo educativo es la búsqueda original y sistemática asociada al desarrollo de actividades relacionadas con el contexto social, cultural y político en el cual operan los sistemas educativos y donde el aprendizaje tiene lugar, a las finalidades de la educación, a los procesos de enseñanza, aprendizaje y desarrollo personal de niños, jóvenes y adultos, al trabajo de los educadores, a los recursos y los acuerdos organizativos para apoyar el trabajo educativo, a las políticas y las estrategias para lograr los objetivos educativos y a los resultados sociales, culturales, políticos y económicos de la educación. Perfecto, Vanessa. Excelente lectura. Fluida y rítmica. Sí. Rescatar entonces, ¿cierto?, de estos dos párrafos, que es como el inicio, el empujón, la definición central de cómo vamos a ir entendiendo la investigación. Entonces la vamos a ir entendiendo de una manera contextualizada, que este caudal de conocimiento no es antojadizo, el investigador o los investigadores o los docentes no están pendientes de crear conocimiento porque sí, sino que es en aras de poder atender la necesidad de los contextos educativos, de entender los procesos,
de cuestionar lo que está bien, lo que está mal, para poder mejorarlo. Entonces, la investigación educativa en el marco del desarrollo contextual de los espacios educativos, en pos de las prácticas educativas. Entonces, es bien importante la investigación en educación porque finalmente nos orienta a no solo a criticar, también a proponer. Podemos generar una propuesta a raíz de una investigación que realicemos, una propuesta didáctica, pedagógica, como delante nos decía una de las compañeras que tuvo que realizar o que va a realizar en su investigación. Una didáctica que se actualice a la necesidad de los tiempos, a la neurodivergencia. Entonces, por ahí va. Y por eso es tan importante, porque nos actualiza y nos contextualiza. No partimos ciegos como docentes desde un currículo escolar preestablecido, sino que mirando ese currículo escolar preestablecido podemos enriquecerlo o darle un giro si estamos investigando, ¿no? Perfecto. Bueno, y yo aquí siempre coloco la bibliografía anotada, así que cuando ustedes después tengan que citar, ocupar en algún informe, en algún avance que yo les vaya a solicitar, ustedes llegan, copian y pegan porque aquí ya está, les tengo hecha la bibliografía. De todas maneras, vamos a tener una clase donde vamos a ver APA, vamos a volver a ver todo lo que es el formato APA, de la última edición, que es la 7ª edición, porque es importante, porque es algo que les va a servir siempre, y no sé si en otros ramas lo han visto, pero nunca uno termina de entender todo, así que quizá reforzar, si es que saben algo, yo reforzarles desde otra parte. Y aquí queda en el PowerPoint este video, que nos lleva a YouTube, que no voy a reproducir ahora porque es muy extenso, son 45 minutos, pero lo encuentro muy, muy bueno porque un libro que es de casi 300 páginas, como el de Vizquerra, en este video se resume excelentemente y complementa, ¿cierto? Viene a complementar el libro de Vizquerra. Pero es necesario que no es parte de la próxima semana para el control. La próxima semana es control de lectura. Videos complementarios, ¿ya? Para que lo vean si así lo desean. No lo voy a reproducir ahora. El segundo libro, ¿cierto? Que es parte que nos va a acompañar durante esta asignatura, es Investigación Educativa, de Macmillan y Schumacher, de los cuales vamos a leer el capítulo 1, Introducción al campo de la investigación educativa, y la página 13 a la página 20. Poquitas páginas. 7 páginas. ¿Ya? Y en esas 7 páginas van a encontrar, de la 13 a la 20, van a encontrar los subcapítulos, subapartados, subtítulos, que son los que tienen que leer, que se llaman las características de la investigación educativa, el proceso de investigación y aproximaciones cuantitativa y cualitativa a la investigación. Es muy breve y entonces va a ser también parte de lo que vamos a evaluar la próxima semana. De este librito me interesa rescatar, ¿cierto? Estos 2 fragmentos que he sacado, que también para que nos vaya complementando la idea de investigación educativa. Entonces, ¿quién me acompaña con estos 2 párrafos? La idea es que si quiere leer y también ¿Me escucha puede bien, comentar. profesor? ¿Franco? No, ¿se me escucha bien? Kenneth. Ya, Sí, Tomás Franco. te escucho bien, Kenneth. Adelante. Este capítulo introduce al lector en el ámbito de la investigación educativa, describiendo el desarrollo del conocimiento para la mejora de la práctica educativa. La investigación educativa es un estudio científico y sistemático que utiliza aproximaciones cualitativas y cuantitativas. Los educadores y otros profesionales utilizan la investigación básica, aplicada y evaluativa para propósitos diferentes. Se describen algunas contribuciones y limitaciones de la investigación educativa. Y, lo más importante, presentamos el lenguaje y la lógica de la investigación empleados para leer y realizar estudios de investigación. Importancia de la investigación educativa. ¿Por qué la investigación educativa ha llegado a ser una fuente valiosa de información para una gran diversidad de grupos?
Sugerimos algunas razones de este interés y reconocimiento de la investigación educativa. Primero, los educadores están constantemente intentando entender el proceso educativo y deben tomar decisiones profesionales. Estas decisiones tienen efectos inmediatos y a largo plazo sobre otras personas, estudiantes, profesores, padres y finalmente nuestras comunidades y nuestra nación. ¿Cómo adquieren los educadores su conocimiento para poder tomar decisiones? La mayoría de nosotros tendemos a confiar en muchas fuentes, incluyendo la experiencia personal, una opinión experta, la tradición, la intuición, el sentido común y nuestras creencias sobre lo que está bien y lo que está mal. Cada una de estas fuentes es legítima, sin embargo, en algunas situaciones puede ser inadecuada como única referencia para tomar decisiones. Perfecto, Kenneth. Muchas gracias por acompañarnos con su lectura. Y de aquí rescatar y también decirles, ¿cierto? Que de aquí va a salir alguna de las preguntas del próximo test. ¿En qué sentido? En que el autor legitima que la investigación educativa es un estudio científico y por lo mismo tiene un rango científico, lo que de alguna manera la equipara con los demás saberes, ¿no? Por lo mismo tiene el mismo valor y ustedes como estudiantes tienen que sentirse en esa sintonía, como investigadores, como docentes, tienen que sentirse en esa sintonía, que el rango de la investigación educativa es científico, por lo mismo vale igual que la investigación que hace un biólogo en su laboratorio con una ranita, una rana de muestra. O vale lo mismo y tiene el mismo rango científico que una investigación que trate sobre sociología, ciencias sociales, en fin. Al estar imbuida en el método científico tiene por lo mismo su rango, su pretensión científica y la convierte en algo muy importante, ¿no? Porque es crear conocimiento en pos de mejorar, como nos dice después en el segundo párrafo, la práctica educativa, cómo estar conscientes de los cambios y no guiarnos solamente por el sentido común, por la intuición, sino que entregar objetividad. Y por último, de este libro, Metodología de la Investigación, Hernández Sampieri, que yo les decía, le denominamos, o yo le denomino la vieja confiable, porque es ultra archi citado, conocido. ¿Y por qué? Porque es ultra archi citado y conocido. Porque de todos los manuales de metodología de la investigación que se han publicado hasta el momento, es el más didáctico, es el más práctico, es el menos erudito, críptico. Por lo mismo, hay profesores universitarios que dicen cómo de nuevo están ocupando general, ¿no? Este bestseller, como que si por ser bestseller tuviera menos categoría. Bueno, es bestseller a propósito de que es uno de los libros de metodología de investigación que más se entiende, que está hecho, está pensado para el lector, para el estudiante. No se va en comillas, voladas filosóficas de la metodología, es concreto. Por eso es tan usado y tan citado. Y nosotros lo vamos a citar y nos vamos a guiar también por él. Además, su contenido es lo que se solicita actualmente en la investigación. Hay cientos de otros manuales de metodología de la investigación, pero vamos a ceñirnos con estos tres, en especial con este último, para la confección de la metodología. ¿Ya? Y de este texto, o sea, de este libro que van a encontrar en el Drive, van a leer el capítulo 2, que es el origen de un proyecto de investigación cualitativa, cuantitativa o mixta, la idea que va de la página 22 a la página 29. Como se fijan, son súper poquitas las páginas y son las que deben ser leídas para la próxima semana, realizar el test, el quiz de control de estas lecturas. Ya. Aquí voy a tratar de apurarme un poquito, porque yo
en este espacio, luego de haber, de que hayamos leído de cómo vamos a comprender la educación educativa, quería ser un espacio reflexivo para poder hablar de lo que es el conocer, ¿no? Que es de alguna manera el piso de la investigación, el generar conocimiento, el querer conocer. Entonces, en el Drive van a encontrar dos regalos. Dos regalos porque no están de fácil acceso, están en PDF, pero se los busqué especialmente para que ustedes los tengan, lo atesoren y cuando puedan los lean, que son dos libros fabulosos. El primero es, uy, aquí ya ni siquiera se ve tanto el título, porque como está el fondo blanco, es El árbol del conocimiento, de Humberto Maturana y Francisco Varela, ambos biólogos y filósofos. Miren, aquí en este país se da muy poco eso de que nos pasemos de un área a otra. Ellos fueron bastante integrales porque fueron físicos, biólogos sobre todo, y además reflexionaron en torno al conocer, a la filosofía. Y en este libro ellos nos hablan de qué es conocer, cómo se conoce, y de algo muy importante, del tabú del no conocer, del conocer. Entonces, la investigación es conocer, reflexionar y también emocionarse, involucrarse. Y de alguna manera esto nos habla, estos libros. Está en el Drive, está completo, y vamos a solamente, por esta oportunidad, yo les traía para que habláramos, reflexionáramos sobre dos libros, que es el de Maturana y este que le estoy mostrando ahora, que es La cualidad, la reflexividad, investigación, acción, enfoque inicial en educación. Igual es un libro que vamos a comentar en otro momento, pero por asunto de tiempo vamos a abocarnos ahora en esta reflexión que es más epistemológica, que es necesario y que yo la desprendo de este libro, eh, con esta selección de fragmentos que realicé. Entonces, quisiera que observaran, ¿cierto?, esta imagen, este dibujo, que se llama Manos que dibujan, de M.C. Ster, ¿cierto? Es un dibujo, una pintura, no se sabe cuál está dibujando cuál es el dibujo. También es un conocido, es un clásico, se ocupa en psicología, y también lo he visto en un sinnúmero de otras cosas, como portadas de libros. Es una ilustración, una pintura bien conocida. ¿Sí, sí la vieron? Ya. Y este fragmento, o sea, estos dos párrafos vienen ya en El árbol del conocimiento de Humberto Maturana. Se llama El gran escándalo, ¿ya? Y quisiera que alguien me acompañara con estos dos párrafos. No vamos a leerlo todo, sino que por eso, donde están las flechas, por favor, para que los leamos. Reflexionemos, como el momento más filosófico, crítico, para después adentrarnos más en lo práctico. ¿Quién me acompaña con la lectura, por favor? No puedo ver su cara porque estoy compartiendo pantalla. Si alguien quisiera leer, Yo voy, profe. Franco. Desde el gran escándalo leo todo eso No, nomás. no, solamente los dos párrafos finales donde están las flechas. Ya. Esta situación especial de conocer cómo se conoce resulta tradicionalmente elusiva para nuestra cultura occidental cerrada en la acción y no en la reflexión, de modo que nuestra vida personal es, en general, ciega a sí misma. En alguna parte pareciera haber un tabú, prohibido conocer el conocer, pero en verdad, el no saber cómo se constituye nuestro mundo de experiencias, que es de hecho lo más cercano a de nuestra existencia, es un escándalo. Hay muchos escándalos en el mundo, pero esta ignorancia es uno de los peores. Quizás una de las razones por la que
tiende a evitar tocar las bases de nuestro conocer es que nos da una sensación un poco vertiginosa por la circularidad de lo que resulta ser utilizar el instrumento de análisis para analizar. El instrumento de análisis es como si pretendiésemos que un ojo se revisa a sí mismo. En la figura 7, que es un grabado del artista holandés M.C. Escher, este vértigo está representado muy nítidamente, con esas manos que se dibujan mutuamente, de tal modo que nunca se sabe dónde está en el fundamento de todo el proceso. ¿Cuál es la mano verdadera? Muchas gracias, Frank. Muchísimas gracias por su participación y lectura. Sí, bueno, de aquí me interesa que reflexionemos, no ahora, sino que lo vayan teniendo presente a lo largo de este ramo, que es este tabú, prohibido conocer el conocer. ¿Cuántas veces hemos estado sujetos a esta situación como estudiantes y sobre todo ahora en la universidad? Que se nos enjuicia, castiga, critica por querer hablar de cosas que se eluden, que no se abarcan. Entonces, este tabú que dice Humberto Maturana y Varela se ha extendido siempre y ha estado en la cultura, sobre todo en nuestra cultura occidental, no nos ha permitido ver, prever situaciones, fenómenos que son parte de los contextos. Entonces, el ejercicio de la investigación para conocer es derribar ese tabú de prohibido conocer el conocer. Hay que conocer el conocer. ¿Y a qué se refiere con conocer el conocer? Es lo que dibuja, lo que ilustra el dibujo, ¿no? Es esta mano que dibuja otra mano. Cuando uno realiza una investigación, tiene que estar realizando constantemente un ejercicio metacognitivo, es decir, salirse de lo que uno está realizando para poder evaluar si está tomando los pasos que se requieren, si tienen que ver con el contexto, sobre todo con el contexto. El contexto es la base de nuestra investigación, porque de ahí se desprende la problemática y las necesidades. Entonces, el conocer es un ejercicio que nos requiere, ocupemos la palabra, de doblarnos para poder observar desde afuera y luego desde dentro los fenómenos que acontecen el conocimiento. Y de aquí, para no atrasarnos más, porque quisiera avanzar con lo que viene, solamente rescatar estos aforismos que están en el libro. Aforismos son citas, claves, ¿cierto?, que nos presentan. Y uno es: todo hacer es conocer, y todo conocer es hacer. ¿Ya? Entonces, como investigadores, el investigador, a diferencia de lo que se piensa, no es alguien que no está haciendo nada, sino que no haciendo nada como práctico o físico. No, todo lo contrario, está realizando con su conocer una acción que involucra no solamente lo cognitivo, sino también su voluntad de poder ir a entrevistar a las personas, de poder comprender los contextos. Entonces, el todo hacer es conocer y todo conocer es un hacer. Además, también nos va a decir Maturana y Varela: todo lo dicho es dicho por alguien, y esto hace sentido para la investigación cualitativa, que es la que en unos momentos vamos a revisar. Este libro se los compartí en el Drive, no es parte de las lecturas para el control, es un regalo, un obsequio para que lo puedan leer, imprimir cuando quieran, tener en su Kindle, no sé, donde quieran leerlo, porque es entretenido, es muy didáctico, y nos hace enfrentarnos a cosas, a preguntas del conocimiento, de la ciencia, que muchas veces eludimos. Está hecho de manera muy didáctica, lo que a mí me gusta mucho que los textos sean así. De hecho, esta caricatura que está abajo son los autores, que están a lo largo de todas las páginas, como ellos ahí explicando, ¿cierto? El primero que aparece aquí es Francisco Varela y el otro es Humberto Maturana. Están a lo largo del libro paseándose por las páginas, interactuando con el lector.
como decía, este libro, que también quería que reflexionáramos, está en el Drive, pero por esta oportunidad no vamos a profundizar. Ya, ahora sí, voy a... Tenemos... no sé, ya, son las 4 para las 9 tengo y terminamos a las 9:15. No quiero robarles tiempo porque empezamos súper puntual y ustedes llegaron súper puntual. Así que voy a avanzar todo lo posible en esta parte para ya la próxima clase partir, ojalá, desde el planteamiento. Bueno, esta parte, cualquier consulta, por favor, en el chat, levanta la manito o activa su audio. Permiso, profesor, compañero, yo quiero decir esto, quiero preguntar aquello. Adelante, bienvenidísimo. La investigación es preguntar, sobre todo preguntar. Hay que buscar respuestas, investigación. Ustedes como investigadores, la acción primordial es el preguntar. La pregunta es fundamental, así que abierta a todas las preguntas. Ya, comenzamos de lleno. ¿Cómo vamos a entender método o metodología? ¿Ya? Este extracto es de un libro que se llama Metodología de las Ciencias Sociales, y lo he querido compartir con ustedes porque para poder definir el término método, remite este autor a la etimología de la palabra método, ¿ya? Entonces despeja todas las otras definiciones que se han dado a lo largo del desarrollo de la ciencia, de la historia, en la cual se subjetiviza mucho el término. Entonces, para quitarle la subjetividad, vamos a ir al origen de la palabra, ¿no? ¿Qué quiere decir método o metodología? ¿Ya? Vamos a entender entonces, como dice acá, el método como un camino con el cual llegamos a algo, ¿ya? Y en ese camino, que está, ¿cierto?, en la acepción, que se encuentra en el prefijo met de meta, y en el GIA, que es logo, palabra, es cómo caminamos, ¿cierto?, hacia un fin, hacia un objetivo en específico. Les voy a leer solamente una parte para dejar como claro eso, cómo vamos a entenderlo, ¿ya? La acepción que se encuentra como primera en casi todos los diccionarios y la más cercana al significado originario griego, y también la que se propone aquí como la preferible en el lenguaje científico. Método como camino para conseguir un fin. ¿Ya? Así lo vamos a entender. Se encuentran también regularmente acepciones cercanas a las que se consideran bajas en el lenguaje científico, como método como procedimiento o técnica. ¿Ya? Entonces, no nos vamos a quedar con la definición de método como procedimiento técnica, sino que nos vamos a quedar con la definición de método como camino para conseguir un fin. ¿Ya? Eso en términos generales, ¿cierto? Casi todas nuestras palabras derivan del latín, luego al griego. Por eso es la importancia, no es de ser latero, es porque finalmente muchos autores actualmente están remitiéndose a la etimología porque se ha tergiversado, se ha perdido el sentido, entonces es mejor ir a qué quería decir esa palabra desde su principio. Ya, características de la investigación educativa ya propiamente tal. Esta tablita la pueden encontrar también en investigación educativa, no, en metodología de la investigación educativa de izquierda, ¿cierto? Y hace una comparación entre las características que tiene la investigación con un enfoque cuantitativo y una investigación con enfoque cualitativo. Aquí mucho ojo, porque si al menos logramos tener claridad acá, para mañana la actividad que vamos a realizar, la actividad sumativa, tiene que ver con el enfoque cuanti y el enfoque cualitativo. Yo creo, supongo que la mayoría debe haber escuchado qué es el enfoque cuantitativo y qué es el enfoque cualitativo, ¿ya? De todas maneras, yo tengo que partir de cero, y es lo que se debe,
Entonces, vamos a ir encontrando definiciones a estas dos. En resumidas cuentas, lo cuantitativo tiene que ver con lo estadístico, ¿cierto? Con lo medible, y lo cualitativo tiene que ver con el discurso, el lenguaje, en el método, ¿ya? Entonces, en la objetividad, una de las características de lo cuantitativo es describir explícitamente los datos y procedimientos que se realizan para un análisis. En cambio, la cualitativa, ¿cierto? Describe, acá dice que describe, dice lo mismo, pero no es lo mismo, porque la cuantitativa, para alcanzar su validez como investigación, requiere un grado mucho más alto de objetividad. En cambio, la cualitativa, por ser flexible y por tener relación con el lenguaje, con lo que dicen las otras personas, que son lo que recogemos, es objetiva y debiera ser objetiva, pero no se desconoce nunca su factor subjetivo. En ese sentido, es menos pretenciosa que la cuantitativa, porque no puede abogar por una objetividad completa, ya que al enfrentarnos al lenguaje y no a datos numéricos, estamos en presencia sí o sí de la subjetividad de la persona que entrevistamos y de la nuestra como investigadores. En precisión, la cuantitativa realiza una medida, ocupa estadística. En la cualitativa requiere detallar los fenómenos, casi siempre por medio del análisis del discurso, como se le denomina. Existe la necesidad de verificar estos resultados de investigación. En la cuantitativa se realiza una muestra con un grupo y luego se hace con otro grupo para ver de alguna manera si hay o no coherencia, si lo que estamos suponiendo va en el norte o no. Y en cualitativa esa verificación, esa validez, se la dan muchas veces los pares investigadores, los otros. Entonces, no sé, por ejemplo, Franco me presenta a mí su investigación y me pide que yo se la evalúe para darle esta verificación, esta validez. Entonces, siempre se habla de juicio experto o triangulación cuando se le pide a otra persona, un par, que pueda decirnos si está bien o no para que quede validada científicamente. Eso es lo cualitativo. En lo cuantitativo hay fórmulas para hacer esa verificación, pero en lo cualitativo necesitamos la guía de otro experto en la investigación, en la metodología, nos pueda dar requerimos. En cuanto a explicación detallada, aquí dice que preferencia por las explicaciones menos complicadas, porque de alguna manera se remite no sé, a analizar, por ejemplo, un gráfico en el cual 13% de los entrevistados asegura que no realiza ninguna actividad física además de la que se realiza en el aula. ¿Ya? Entonces es como, listo, es eso y nada más. Es lo que está diciéndonos el número, el dato. En cambio, en cualitativa, vamos realizando siempre una generalización, vamos explicando lo que dijo la señora Juanita sobre el consumo de golosinas en el kiosco, lo vamos llevando, ¿cierto?, a un plano más general. Creo que alguien levantó la mano. Marianela parece. Por favor. Sí, en la cuantitativa, en el plan de análisis de datos igual tiene que estar validado por un investigador. Esta pregunta. Plan de análisis de datos. Claro, en ese caso tendría que ser, por ejemplo, ustedes, sus profesores, en el caso de cuando alguien publica un artículo científico, lo hace el comité editorial de la revista, pero sí, se necesita el juicio de otro, pero como les contaba, y que es la diferencia con la cualitativa, la cuantitativa, en la mayor
la mayoría de los casos tiene fórmulas específicas para ir entregando esta validez, ¿ya? Hay distintas fórmulas, no sé, el alfa de Cronbach, y cómo se realiza eso lo vamos a ver también más adelante, por medio de la operacionalización de las variables, que es asignar un valor a las categorías de nuestra investigación para luego construir la encuesta, el instrumento que vamos a realizar, ¿ya? Entonces, en el plan de análisis, claro, ahí quizás necesitamos que además alguien nos diga, sí, por aquí tienes que ir, pero además se cuenta en la cuantitativa con fórmulas matemáticas para poder ir dándole este rigor, esta objetividad más científica. ¿Respondo a su pregunta, María Aníbal? Sí, sí, está bien. Gracias. Yeah. Y aquí el empirismo, yo creo que la característica del empirismo resume bien lo que hemos hablado hasta el momento. La cuantitativa, el empirismo quiere decir que lo práctico, ¿cierto? Lo aplicado es dato numérico, y la cualitativa son las fuentes, la evidencia, los discursos. Y el racionamiento lógico, que tiene que ver cómo analizamos la información que luego hemos recabado, una fundamentalmente deductiva, es decir, deducimos de cierto porcentaje tal resultado, y la cualitativa es inductiva, es decir, interpretamos, inferimos lo que dijo la señora Juana a raíz de la alimentación de los estudiantes en el kiosco de clase, ¿ya? Entonces, una de carácter deductiva y otra de carácter inductiva. Eso, lo de conclusiones provisionales no es necesario. El proceso de investigación. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, la mañana vamos a hablar del planteamiento del problema. Por lo mismo, antes de hablar del planteamiento, necesitamos ir identificando cuáles van a ser los problemas de sus investigaciones, de sus síntesis profesionales, de lo que vayan a realizar en el ramo de investigación de ciencia de la actividad física. ¿Ya? Eso vamos a hacerlo mañana, pero así se parte una investigación, ¿no? Identificando, seleccionando cuál es el problema. Y este problema no nos cae del cielo, sino que tiene que ver con nuestro contexto, dónde trabajamos, dónde queremos hacer la investigación, qué tema nos interesa, por qué nos interesa, ¿ya? De ahí se parte. Uno tiene que realizar una investigación sí o sí de algo que le interesa, que le apasiona, que realmente tenga el tiempo y el vínculo con esa comunidad, con ese contexto de poder hacerlo. Uno no puede querer hacer algo tampoco tan pretencioso. La investigación siempre es acotada, remite a cierto espacio, ¿ya? Eso vamos a verlo mañana. Luego que uno selecciona el problema, tendría que realizar una revisión de los estudios relacionados a mi problema que han existido anteriormente. ¿Por qué? Porque no hemos uno no puede partir de cero, existe, ¿cierto? El conocimiento científico es acumulación, existe a priori antes otras investigaciones sobre nuestra problemática. Muy pocas veces vamos a encontrarnos que nuestro estudio está abarcando un problema que no se haya abarcado anteriormente. Siempre hay alguna investigación que se relaciona con la nuestra, de alguna u otra forma. Y esa revisión es fundamental porque nos va a dar, por una parte, las definiciones, los sustentos, los vacíos que quedaron de las otras investigaciones y que nosotros podemos seguir con nuestro problema, con nuestra investigación, y también nos va a ir orientando en la misma estructura de cómo vamos a realizar nuestra investigación. ¿Qué podemos hacer que la otra investigación no alcanzó a realizar? ¿Ya? Esa es la importancia de esta revisión exhaustiva, de esta búsqueda de investigaciones. ¿Y dónde la realizamos? Actualmente contamos, ¿cierto?, con Google Académico y con un sinnúmero de revistas indexadas donde están artículos de investigación científica que hablan de distintos temas. Luego, ¿cierto?, ya se hace este cruce entre el problema, lo que se investigó antes, y de ahí nos sentamos y definimos nuestra pregunta de investigación, que es fundamental y va en el planteamiento,
del problema, en la redacción del planteamiento del problema, nuestro supuesto hipotético o nuestra hipótesis, en el caso de que sea cuantitativa, nuestros objetivos fundamentales, que también vamos a ver mañana, porque no sé si ahora vamos a alcanzar los objetivos, para mí son, antes que todo, pero claro, para la redacción de los informes, de las investigaciones, se presenta en el planteamiento, casi al final del planteamiento del problema. Pero lo que voy con que son fundamentales es que si logramos tenerlos claros antes que todo, de ahí podemos ir avanzando y también ir modificando los mismos objetivos si se requieren, ¿ya? Los objetivos y la investigación en general, queridos y queridas estudiantes, es flexible, ¿ya? La investigación tiene que ser considerada de manera flexible. Uno parte por aquí y a veces no puede llegar por ese camino y otras veces, ¿cómo se llama?, logra llegar a ese camino. Pero ¿a qué me refiero con que es flexible? Que si uno escribió sus objetivos, no están escritos en piedra y que si es necesario se modifican según lo que va dando el contexto, la revisión bibliográfica. ¿Ya? Y ya luego en el proceso viene el análisis, el marco teórico, o sea, antes del marco teórico, la metodología, el análisis, que es también, todo esto lo vamos a abarcar, lo vamos a profundizar en este ramo. Aquí nuevamente una tabla sobre toda esta tabla yo creo que nos deberíamos quedar para mañana, para la actividad de mañana, porque creo que es más acertada que la anterior en cuanto a plantear las aproximaciones a lo quanti y lo quali, para distinguirlo, ¿cierto? Entonces habla aquí de la orientación, cómo concibe el mundo una investigación quanti, cómo concibe el mundo una investigación cualitativa, ¿ya? Como decía anteriormente, concepción del mundo según lo quanti, una realidad medible, ¿cierto? Mediante una prueba, una encuesta. La concepción del mundo de la investigación cualitativa es poder interpretar realidades múltiples, entrevistando a profesores, comunidad educativa, ¿cierto? Quienes vayan a ser los destinatarios, los sujetos de nuestra investigación, y aquí muy importante, en una situación social, en un contexto. Por eso, vuelvo a redundar, el contexto y el contexto. Solo el contexto es fundamental para la investigación. El objetivo de la investigación, ¿cierto? Ambos tienen también sus características. Una es establecer, relacionar, ¿cierto? Y la otra es más comprender, es mucho más reflexiva una que la otra. ¿Ya? Aquí era lo que yo le decía de la quali, tiene estrategias flexibles y cambiantes. También la investigación cuantitativa debería serlo, también debería ser flexible, aunque, como les contaba, requiere más precisión, rigurosidad. Y luego, proceso de investigación, estudio prototípico, el papel del investigador, importancia del contexto, que van a quedar en la diapositiva y vamos a estar profundizando a lo largo del ramo. ¿Cómo decidiríamos un enfoque? Uy, estamos en la hora. ¿Cómo se decide un enfoque? ¿Me dan 5 minutitos más o están muy encima de otra clase? Cuéntenme. Para terminar, para avanzar un poquito. ¿Me puedo extender 5 minutos más? Por mí no hay problema. Ya. Gracias. Hágale nomás. Ya. Entonces, ¿cómo se decide el enfoque? El enfoque puede ser cuantitativo, cualitativo, como veíamos, ¿cierto? Uno debiera tenerlo claro cuando ya dilucida su problema de investigación, ¿ya? Pero este puede modificarse y llegar luego de que uno plantee la hipótesis. Entonces, los pasos serían para llevar a cabo una investigación. Primero, elegimos un problema, como decíamos, revisamos las investigaciones anteriores, la bibliografía existente, o estado del arte, como se le conoce,
nos acercamos a nuestros fundamentos teóricos, que son fundamentales, porque después van a dialogar cuando realicemos nuestro análisis. El análisis de los resultados no solamente es presentar lo que dijo la señora Juanita Pérez, sino que es presentar lo que dijo la señora Juanita Pérez en relación a la teoría existente anteriormente. Y quizá esa teoría puede ser, se condice con lo que dice la señora Juanita Pérez, o a veces no. Entonces uno puede avalar o contradecir la misma teoría, no hay problema, pero lo importante es siempre tener un fundamento teórico en nuestra investigación, como también esta revisión al estado del arte. Luego desarrollamos la hipótesis, que también se vincula con el objetivo, que como les decía, los objetivos en este ramo los vamos a trabajar antes, porque teniendo los objetivos uno puede avanzar sí o sí. La hipótesis, la pregunta de investigación, los objetivos, y de ahí viene este momento que yo pongo aquí en negrita, que se determina y diseña una metodología apropiada. Entonces, dependiendo del objetivo, que por ejemplo, si el objetivo es conocer los discursos de los docentes de educación física del Colegio Numancia de Valparaíso sobre la violencia de género, ese estudio, si ese es mi objetivo, ese estudio debería ser, si es conocer los discursos, debería ser ¿no? Cualitativo. Que lo cualitativo tiene que ver con el lenguaje, el discurso, el análisis de lo que dicen los demás, o de lo que vemos. Si mi objetivo fuese, en vez de conocer los discursos de esos mismos docentes, fuera describir el porcentaje de violencia de género que se vive en la clase de educación física según la percepción de estudiantes y profesores, ya al decir describir, ¿cierto? Al querer describir, al hablar de porcentaje, al hablar de percepción, tiene que ver más con lo cuantitativo, no numérico. Entonces, vamos a entender bien cuál es nuestro enfoque cuando tengamos delineado, sobre todo, el problema y el objetivo. Luego, en el proceso de investigación, ya se recolectan los datos, ¿cierto? En cualitativa se habla de información y en cuantitativa se habla de datos, ¿ya? Pero de alguna manera igual se entiende uno y otro. De ahí se analizan, se interpretan los datos, todo esto tiene que quedar dilucidado ante la metodología, se presentan los datos y se replica o se busca el modo de verificar nuestra investigación, de darle validez científica. Es importante, por lo mismo, señalar que un enfoque no excluye a otro. Pueden haber investigaciones mixtas, ¿ya? Una investigación mixta es a la misma proporción cuanti y cualitativa. Es decir, ocupamos, por ejemplo, un instrumento de recolección de información que puede ser una encuesta, hacemos una encuesta y además hacemos una entrevista o un grupo focal, que es una de las técnicas cualitativas. O sea, una investigación no necesariamente es cuanti-quali, también puede ser mixta, y que sea cuantitativa, ¿cierto? No excluye que también se pueda utilizar el enfoque quali. Siempre todo va a depender de la pregunta, el objetivo. Y creo que vamos a llegar hasta aquí. Entonces, un ejemplo para el estudio cualitativo es, por ejemplo, buscar conocer gustos, intereses o creencias de las personas. En cambio, un estudio cuantitativo, o de enfoque cuantitativo, buscaría medir las cantidades de conexiones, buscar grados de interés sobre un tema, o evaluar o valorar, por ejemplo, la lectoría en diversos medios. Esas son las características de ambos enfoques, pero, insisto, no se excluyen. Existen estudios mixtos, que quiere decir que la metodología es
quanti y quali a la vez. ¿Y por qué se decide eso? Porque el investigador cree que no es suficiente con la encuesta y además lo complementa con una entrevista, un grupo focal, una observación participante, otras técnicas que existen cualitativas que también vamos a abordar en este ramo. Vamos a quedar hasta aquí. Mañana vamos a seguir desde aquí, ¿cierto? Vamos a hablar de, en grandes rasgos, el proceso del método, el instrumento. Vamos a también a revisar esto nuevamente porque va a ser parte de la actividad. Y de ahí vamos a empezar de lleno con la diferencia entre tema y problema, para que ustedes puedan ir dilucidando cuál va a ser el problema de su investigación, pensando en la síntesis profesional del próximo año, o pensando en el ramo de investigación de ciencias de la actividad física, es decir, todo lo que vayamos repasando, pasando, traten de ir al tiro vinculándolo con lo que ustedes van a hacer en posterior en su investigación. ¿Ya? Esto lo vamos a ver mañana. El objetivo de investigación, que es importantísimo. Y aquí está la actividad de mañana, ¿cierto? Que la vamos a hacer durante el módulo y que es muy breve. Consiste en leer 3 abstracts, que son los resúmenes que tienen las investigaciones, e identificar cuál es quanti, cuál es quali, y por qué ustedes creen que es quanti y quali. ¿Ya? Eso y esto se lo hablo la próxima, o sea, mañana, porque corresponde a la próxima semana. El PPT yo lo envío cuando termina la clase, y la clase termina mañana, porque es clase 1, hoy y mañana, ¿ya? Y ahí ustedes ya van a contar con el PPT. Lo que sí voy a subir hoy día es esta grabación, ¿ya? Porque quizá alguien no asistió hoy día, pero mañana sí, y quiere ponerse al día. Bueno, hoy día en la tarde-noche ya estaría arriba en YouTube el link. Entonces, me gustaría saber si, para finalizar, me sigo contactando con ustedes por correo, o tendrán algún grupo en WhatsApp en el cual me puedan incluir, ¿cierto? Siguiendo todo el rigor ético que se requiere en cuanto a relacionar profesor con estudiante, pero que, por ejemplo, con educación diferencial lo hacemos y no hemos tenido problemas y resuelven sus dudas. Yo no sé si tienen un grupo de WhatsApp. Yo puedo hacer un grupo ahora. Ya sería mucho mejor, porque si vamos a estar trabajando este ramo en pos o en miras de tu síntesis profesional y del ramo de este semestre de investigación de acción, de investigación de ciencias de la actividad física, creo que yo estoy disponible y es mejor, más rápido, que tengamos un grupo de WhatsApp, si es posible. ¿Ya? Y yo también le envío por ahí el link de esta clase. Pero igual voy a enviárselas por correo porque quizá alguien no va a estar en el chat o no alcanzó. Pero me gustaría que igual hiciéramos un grupo, por favor, y que lo ocupáramos solamente para los temas que nos conciernen y para nada más, por favor. Eso, yo no sé quién fue que se ofreció. Yo lo estoy creando en estos momentos. Gracias. Le escribo mi número en el chat. No, voy a mandar el link Ya. para que se agreguen solos ustedes. Perfecto. Ya. Hagamos eso. Bueno, al menos en contenido quedamos hasta acá. Mañana seguimos partimos profundizando nuevamente en los enfoques, cuantitativo, cualitativo, mixto. Nos vamos inmediatamente al problema de investigación, cosa que vayamos avanzando en miras del progreso de su síntesis, de sus investigaciones. Es adelantar pega, y van a ver lo bueno que va a ser para ustedes, para que no se atrasen, para que lleguen con mucho más preparación y ánimo. Yo creo que es la mejor decisión. Kenneth nos acaba de compartir el link del chat, así que lo pueden copiar y pegar y se agregan.
yo así lo voy a hacer y me comienzo a despedir. Es importante que se sumen a este grupo para que podamos agilizar la comunicación. Ojalá todas y todos hayan podido acceder al Drive donde está la bibliografía. Si no es así, me lo dicen para ver qué problema hay. Profe, Dígame. profe, una cosa que hice, bueno, en un curso de idiomas, que también podríamos hacer, que puede hacer usted, que en caso de que alguna de las personas no se haya alcanzado a meter al chat del grupo por el link que envié, usted copia el link y lo envía por correo a todos los que están en el ramo. Perfecto. Excelente sugerencia. Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias, Kenny. Muchas gracias. No tiene muchas cosas, tengo muchas cosas en la cabeza y trato de hacerlas todas, pero igual se agradece sobre todo de parte de ustedes, de los estudiantes, esa disposición a apoyar, a colaborar, que es fundamental. Eso, yo no sé si hay otra consulta. Quedo abierto para preguntas. Si no, me comienzo a despedir para no ocuparles más su tiempo y se vayan también a tomar un café o a relajar o a seguir en sus tareas. Sí, Catalina Guerrero. Ah, sí, estaba escribiendo en el chat. Sí, súper, yo esto cuando termino la grabación, me caí, ¿no? No sé qué me... Un poquito. Ya, cuando termino la grabación, me queda el documento del chat y ahí van a aparecer las y los que han asistido. De todas maneras, ha habido una asistencia preponderante, la cual agradezco porque demuestra interés y su compromiso profesional, ético, su pasión de ser docentes y sobre todo en algo tan importante y que hacer cada vez más importante que es la actividad física, la salud física como algo integral. Eso, yo sin más que agregar, nos vemos mañana a las 9:35 por el link que yo les envié al correo, el link para la clase de mañana. Eso, no sé si hay más que quieran agregar. De mi parte, estamos. Gracias, No, profe. profe. Chao, profe, que esté Hasta bien. mañana. Chao, profe, muchas gracias, que esté bien. Chao, Profe, gracias, que esté cuídese, bien. chao, Chao, chao. profe, que esté bien. Adiós.